ha presentado Ollana, pues bueno, yo creo que a nosotros por parte de Diputación es una satisfacción muy importante el dar inicio a este curso. Ahora os trataré de explicar un poquito de forma un poco más estructurada bueno, la línea de trabajo que desde hace ya 15-20 años se viene desarrollando en el ámbito de la Diputación Foral de Guipúzcoa y para la cual, pues digamos, este curso es un complemento, pues bueno, yo creo que muy acertado, ¿no? A mí, bueno, a lo largo de este curso yo creo que con los distintos profesores vais a tener ocasión de ir profundizando en cada materia y bueno, yo lo que voy a tratar es de dar la envolvente general, vamos a decir, a este curso y explicar un poquito el sentido de esta línea de trabajo bueno, el sentido que le damos en Diputación y las motivaciones que nos mueven un poquito pues, como estaba explicando, a ir desarrollando esa línea de trabajo que no es nueva y si bien es cierto que estos últimos años estamos haciendo, vamos a decir, una especial apuesta para reforzar esta línea de trabajo y para darle una proyección de futuro, ¿no? Bueno, yo creo que con el título de la charla también pues trato un poquito de resumir bueno, lo que es el objetivo final de esta charla, ¿no? Un poquito esa consideración de los árboles trasmochos como fósiles etnográficos, por un lado, fósiles etnográficos que están muy vivos y que además están en una continua evolución por ellos mismos y también por la toma de conciencia nuestra respecto a los valores que nos están aportando. Entonces, bueno, yo creo que voy a estructurar la charla en tres grandes bloques, ¿no? Uno es el recurso o el patrimonio que representan estos árboles trasmochos. El segundo bloque, bueno, un poquito la valorización o la toma de conciencia que venimos haciendo, ¿no? estos últimos años. Perdona. Bueno, esos son los problemas de que no esté el ordenador preparado para las presentaciones, pero bueno. Pues un poquito, aquí ves, ¿no? Los tres grandes bloques en los que se pretende estructurar esta charla, ¿no? Por un lado, el recurso, la valorización y las iniciativas, ¿no? En el bloque de recursos lo que voy a tratar de dar 4 pinceladas de la situación actual de los árboles trasmochos en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no? Pero fundamentalmente en la provincia de Guipúzcoa, ¿no? Pues, ¿cuántos tenemos? ¿Dónde están ubicados? El segundo bloque sería, pues bueno, digamos, esa toma de conciencia del valor que representan este tipo de arbolado en sus diferentes facetas, ¿no? Y en el tercer bloque trataré de explicar un poquito esa línea de trabajo, cómo se viene desarrollando esa línea de trabajo en los últimos 20 años, ¿no? Cómo se inicia, cómo ha venido evolucionando y un poquito ese pisar el acelerador que estamos haciendo estos años para tratar de sentar las bases de cómo abordar el trabajo con los trasmochos desde la óptica de la Diputación, ¿no? En un futuro próximo. Entonces, bueno, yo creo que en este mapa general, pues bueno, yo creo que se da una pincelada del estado de situación o en dónde se ubican los bosquetes de arbolado trasmocho en la Comunidad Autónoma del País Vasco, ¿no? Yo creo que, bueno, y son datos del último inventario forestal que se hizo el año 2005, en el cual pues, se hacen más de 4.000 parcelas en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco y con eso, bueno, yo creo que no dejan de ser estimaciones o proyecciones luego al resto del territorio, pero con unos vamos a decir, márgenes de error y con unas aproximaciones estadísticas, pues yo creo que bastante detalladas, ¿no? Entonces, en función de este inventario, de este último inventario, bueno, el 43% del arbolado trasmocho que hay en la Comunidad Autónoma del País Vasco estaría en Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que es y ese 43% viene a representar en torno a unos 150.000 ejemplares de árboles trasmochos. Otro dato más importante sería que de estos 158.000 árboles trasmochos, en torno al 30% está en superficie pública
y el restante 70% estaría en manos privadas. Yo creo que, bueno, haciendo también un poquito de contextualización en nuestro entorno, yo creo que la presencia del arbolado trasmocho, bueno, en toda la cornisa cantábrica es importante, pero especialmente importante es, digamos, en esta bisagra de la cornisa cantábrica en la provincia de Guipúzcoa, norte de Navarra y también norte de Álava y sur de Vizcaya. Pero un hecho relevante en Guipúzcoa, como veis, es esa distribución tan esponjada que tiene en todo el territorio, ¿no? Si bien en el caso de Álava y Vizcaya se concentra fundamentalmente en esa zona de, bueno, Ochandio, Legutiano, bueno, ahí veis un poquito, es decir, las manchas verdes son las manchas de los bosques de hayedo, que fundamentalmente el arbolado trasmocho que tenemos en la Comunidad Autónoma del País Vasco son bosquetes de arbolado trasmocho de haya. También hay algunos casos de roble, pero son la excepción. Entonces, ahí veis que fundamentalmente en Álava y Vizcaya se concentra en esa zona que os decía de Dima, Ochandio, Legutiano, y en Guipúzcoa una peculiaridad importante es la importante distribución que tiene en toda la provincia, ¿no? Si bien se pueden destacar, yo creo que de manera especial, lo que sería la zona de Oyarzun, la zona de Añarbe, Oianleku, ¿no? Los montes públicos. También destacar de forma especial, vamos a decir, el macizo de Hernio, ¿no? Yo creo que tanto en su vertiente norte como en su vertiente sur, y también pues, un poquito esta localización en donde nos encontramos, ¿no? Vamos a decir, esta cuenca de Araoz, Aránzazu en los montes de Oñati, ¿no? Yo creo que son los tres núcleos más importantes de hayedo trasmocho o donde se encuentran los bosques más importantes en Guipúzcoa. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, luego explicaremos, pero esta proliferación de hayas trasmochas en Guipúzcoa, yo creo que en un territorio tan densamente poblado y tan intensamente gestionado en cuanto a sus bosques, pues yo creo que, bueno, el que se hayan conservado estos bosquetes de hayas trasmochas, pues ha sido una gran suerte. Yo creo que ha sido una gran suerte y, bueno, no sé a qué asociarlo. Yo, en cierta forma, lo asocio a, a ese intangible, o que yo creo que en gran medida en el subconsciente de los baserritarras también, yo creo que son bosques que valoran, ¿no? Y luego explicaremos en esa toma de conciencia, pero el por qué, pues bueno, yo creo que a veces por tema paisajístico, porque están asociados a sus orígenes, siempre lo han visto así. Y es verdad que eso, pues en un territorio tan intensamente gestionado, con una actividad forestal tan intensa como ha tenido, estando el 30% o el 70% de esos trasmochos en Guipúzcoa en manos privadas que hayan llegado hasta nuestros días, pues bueno, yo creo que se mire como se mire, ha sido una gran suerte y bueno, yo creo que a ver a futuro, pues cómo podemos manejar esto, ¿no? Bueno. Este segundo mapa sería la distribución del arbolado trasmocho en la provincia de Guipúzcoa. Como veis, los puntos azules estarían en terrenos privados y los rojos en terrenos públicos. Estos puntos, no es que el arbolado trasmocho solo esté ahí, estos son las parcelas del inventario forestal en donde han coincidido arbolado trasmocho. Pero, como digo, luego de esto se hace una extrapolación y yo creo que con un control estadístico, yo creo que la aproximación es bastante certera. Y aquí también se puede observar, pues, lo que os comentaba antes, ¿no? Yo creo que esos tres grandes núcleos también se pueden observar aquí. Esos tres grandes núcleos que los conocemos por andar en el territorio, pero que luego también salen aquí, ¿no? Que es la zona de Oyarzun, el macizo de Hernio y lo que sería la zona de Oñati. Dando paso ya un poquito a ese segundo bloque de valorización o toma de conciencia, yo un poquito lo enfocaría desde tres puntos de vista, ¿no? Por un lado, el histórico etnográfico, el segundo sería el paisajístico forestal y el tercero, si cabe, desde el punto de vista naturalístico, ¿no? Bueno, yo creo que desde la perspectiva histórico-etnográfica, pues bueno, yo creo que es conocido, ¿no? Yo creo que es conocido por los expertos en la materia, bueno,
Bueno, aquí un pequeño inciso. Creo que todos los que estamos aquí tenemos un especial interés en este tipo de arbolado, pero muchas veces, y yo creo que vosotros también seáis conscientes, gran parte de la población ve este tipo de hayas trasmochas, ve este tipo de arbolado y no es consciente muchas veces que el origen de este tipo de arbolado es un manejo, unas técnicas de manejo del bosque muy intensivo, o sea, que no son así por propia naturaleza, ¿no? Eso que a nosotros nos parece obvio, yo por lo menos muchas veces me he visto sorprendido cuánta gente piensa que las hayas muchas veces que las hayas de forma natural salen así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aunque eso no está socializado, pero sí que es cierto que, bueno, el estudio, bueno, y si bien sí que era conocido, pero la profundización también en poner en valor, digamos, ese pequeño tesoro de fósil etnográfico, o digamos que juegan este arbolado trasmocho, pues bueno, yo creo que estos últimos años o estos últimos decenios yo creo que va cobrando especial fuerza, ¿no? De la mano de estudios, pues bueno, yo creo que el propio director de este curso, Álvaro Aragón, o una asociación importante en Guipúzcoa como Albaola, yo creo que viene desarrollando una serie de estudios que ayudan a poner en valor un poquito, digamos, bueno, ese papel que juega este arbolado trasmocho, ¿no? Encima, en cierta forma, yo creo que el arbolado trasmocho, bueno, en su día jugaba un papel muy importante, y ahí no me voy a extender demasiado porque tampoco soy experto en la materia y vendrán otros profesores que se van a extender, pero es cierto que bueno, que después del descubrimiento de América, ¿no? Vamos a decir, los diferentes productos que vienen de allí hacen evolucionar la agricultura en el país, y si bien antes de esos productos que vienen de allí, vamos a decir que fundamentalmente la ganadería en los caseríos se hacía de forma extensiva en el territorio y fundamentalmente con ganado mayor, ¿no? Vacas fundamentalmente que conviven mejor de forma extensiva con el bosque. La intensificación en el caserío que permite, vamos a decir, esos productos que se importan de América, hacen que este ganado mayor no ande de forma tan extensiva en el bosque, ¿no? Sino que pueda andar más cerca de los caseríos, vamos a decir, porque se le puede suplementar con otro tipo de alimento. Entonces, hace que prolifere, y hay estudios recientes, ¿no? Precisamente de Álvaro Aragón, hace que la cabaña de ganado ovino se incremente de forma importante. Eso hace que vamos a decir, las cabras y ovejas no conviven también con el bosque, y eso hace que haya que buscar, bueno, por un lado, la intensificación, el uso de bosque, esa evolución de la ganadería, así como, vamos a decir, el auge de las ferrerías, ¿no? Un poquito todo eso hace que la gestión del monte, o que vamos a decir, haya más presión en el monte. Eso hace que se tenga que agudizar el ingenio, y es cuando la técnica del trasmocho empieza a coger especial auge. ¿Por qué? Porque permite al final compartir usos en un mismo territorio, ¿no? El uso forestal con el uso ganadero. Entonces, yo creo que es entonces, siglos XV, XVI, cuando hay un especial auge, un poquito de las ferrerías, no sé, esa presión más importante sobre el monte, y es cuando empieza a haber más trasmocho. Unas cuantas... fundamentalmente yo creo que ahí se veía una aiceola, las aiceolas, luego estaba también, bueno, yo creo que el manejo, eso era, tanto las aiceolas o las murciñolas pedían carbón, entonces hacer carbón, yo creo que era una forma más burda de gestionar ese arbolado, pero luego también había, bueno, yo creo que esa búsqueda para construcción naval o para construcción civil, ¿no? Esa búsqueda más específica de piezas específicas para la construcción, pues hacían también, pues, unas técnicas de manejo muy especiales a veces, que también, bueno, al final hay que decir que hay diferentes tipos de trasmochado de los árboles. A veces es esa un poquito más burda, que simplemente busca maximizar la producción de madera, ¿no?, lejos del ganado, para hacer carbón, y otra ya es aquella que busca un guiado específico de las ramas en busca de piezas muy especializadas, bien para la construcción de caseríos, bien para la construcción de barcos, ¿no?
Bueno, pero como digo, no me voy a extender mucho más porque tampoco soy especialmente experto en la materia y habrá profesores que van a profundizar en ello, ¿no? Vamos a decir, una segunda área de valorización sería la paisajística forestal, ¿no? Yo creo que es cierto que antes comentaba, ¿no? Y no hay más que ver en cuántos folletos de promoción turística se utilizan este tipo de bosques, ¿no? Son bosques, yo creo que estéticamente muy bonitos, a los cuales les asocian muchos intangibles muchas veces, ¿no? La típica foto para ambientar historias de mitología, de cuentos. Siempre se recurre a esta ambientación, a este tipo de bosques, pues eso, tanto para promoción turística, para tratar de vender nuestro territorio muchas veces, ¿no? Yo creo que por un lado está digamos, la estética, pero por otro lado, yo sugiero que también hay una serie de intangibles asociados a eso, ¿no? Intangibles muchas veces por un cierto enraizamiento cultural, ¿no? Yo creo que son lugares muy simbólicos en el territorio donde hay este tipo de hayedos. Y bueno, luego trataremos de explicar también desde la perspectiva de gestión forestal también son pequeñas joyas, ¿no? de prácticas, de técnicas de manejo forestal muy singulares, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo eso hace también un tipo de bosques muy especiales, ¿no? Y el último bloque de valorización, que sí yo creo que va tomando fuerza en los años más recientes, ¿no? Yo creo que es la importancia que tiene también este tipo de arbolado desde el punto de vista naturalístico, ¿no? Y esto está asociado también a lo que comentábamos antes, ¿no? A esa distribución de los hayedos trasmochos en Guipúzcoa, ¿no? Yo creo que ha sido una gran suerte, en concreto en Guipúzcoa, que hayan perdurado ese tipo de bosquetes y que estén tan distribuidos en el territorio, porque teniendo un macizo forestal, pues como antes decía, tan intensamente gestionado, ha permitido que la biodiversidad asociada al ecosistema forestal pues se mantenga en unos índices, yo creo que bastante notables, ¿no? Porque, ya tanto estos árboles, a título individual, pero más aún a nivel de bosquetes, pues yo creo que reúnen unas características de nichos ecológicos muy importantes y que dan cobijo, yo creo que a especies que son muy importantes para esa biodiversidad forestal, ¿no? Entonces, yo creo que luego iremos comentando un poquito en el tema de las iniciativas, pero al final yo creo que estos árboles trasmochos, yo creo que reproducen las condiciones ecológicas de árboles viejos, ¿no? Yo creo que muchas veces, aun no teniendo más de 100 años, yo creo que desde el punto de vista ecológico reproducen las condiciones de árboles viejos, mucho más viejos, de 200, 300 años, y eso desde el punto de vista de la biodiversidad juega un papel muy importante. Porque yo creo que ofrecen grietas, partes del árbol en distinto estado de pudrición o pequeños cobijos para animales. Yo creo que, entonces eso es importante ya a nivel de árbol, pero ya cuando estamos hablando a nivel de bosquetes, pues eso, yo creo que juegan pues un pequeño bosquete de árboles trasmochos en medio de una gran zona en la cual predominan los pinares, pues yo creo que puede jugar un papel desde el punto de vista de la biodiversidad muy importante, ¿no? Esos estaban ahí y no éramos del todo conscientes. Yo creo que estos últimos años vamos tomando conciencia de ello y se van tomando medidas, ¿no? Doy un poquito de salto a las iniciativas, ¿no? Yo creo que, y haciendo un rápido repaso también un poquito con el esquema que hacía antes, ¿no? El histórico etnográfico, el paisajístico forestal y el naturalístico finalmente, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista histórico etnográfico, pues yo creo que se es consciente, ¿no? de dónde viene este tipo de arbolado. En cierta forma, antes decía, ¿no? que es una especie de fósil etnográfico vivo, pero incluso yo creo que desde el punto de vista de la cultura vasca, ¿no?
o no solo de la cultura vasca, incluso yo creo que el pueblo vasco y en concreto Guipúzcoa tenemos una economía, yo creo que una economía basada en la industria del hierro. En cierta forma, este arbolado trasmocho es un icono de los orígenes de esa cultura de esa cultura o de esa industria del hierro. No hay que olvidar que los orígenes de esa industria del hierro estarían en las aiciolas, en las burdiñolas, en las ferrerías, ¿no? En cierta forma, siguiendo atrás en esa cultura del hierro, ¿no? Se llega a los árboles trasmochos, que en cierta forma, lo que estamos comentando antes, ¿no? Un fósil etnográfico, pero que sigue vivo hoy en día, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, de eso se es consciente, pero yo creo que estos últimos años, ¿no? Estudios como, o la tesis doctoral de Álvaro Aragón, estudios como el que decía, pues digamos, y iniciativas como la de Albaola y otras tantas, ¿no? Que tampoco quiero dejarme ¿no? O sea, como digo, lo hago sin excesivo rigor, ¿no? Voy dando pequeños apuntes porque seguro que me dejo a autores muy importantes en este bloque, pero eso, pues yo creo que todo este tipo de estudios que en los últimos años van tomando fuerza, ¿no? Y se van uniendo unos con otros y van dando valor, digamos, bueno, a esa gestión del conocimiento o son iniciativas que desde el punto de vista del conocimiento y del estudio van poniendo en valor ese papel histórico-etnográfico que juegan este tipo de arbolado, ¿no? Bueno, un segundo bloque sería el del paisajístico forestal. En ese sentido, yo creo que por coger el hilo, es cierto ya que desde mediados de los 90, bueno, no, igual me voy a ir incluso un poco antes, ¿no? Desde finales de los 80, en la propia Diputación Foral de Guipúzcoa, año 89, se puso en marcha una línea de trabajo que son las limitaciones a los permisos de corta. Las limitaciones de permiso de corta, pues bueno, en virtud de la norma foral de montes, un propietario particular, cuando tiene un tipo de arbolado, cuando ese tipo de arbolado en cierta forma cumple con las condiciones de manejo que se establecen en función de la especie, ¿no? Con un turno preestablecido, pues bueno, se entiende que el pino radiata, o sea, tiene un tipo de manejo que el turno de corta vendría a ser en torno a 30 años. Bueno, entonces, hasta que no tiene 30 años, si pide cortarlo, pues en principio el Servicio Forestal no le da el permiso de corta. Lo mismo para el haya, para el roble, digamos que ahí está tipificado unas buenas prácticas de gestión, vamos a decirlo, ¿no? En cuanto a clareos, en cuanto al turno, ¿no? Cuándo se puede cortar, qué tipos de cortas, si cortas a hechos, si hay clareos sucesivos. En este caso, pues bueno, pues un propietario particular que tenga una y otra trasmocho y que cumpla las condiciones para que lo pueda cortar, si pide un permiso de corta, pues en principio la administración está obligado a darle permiso de corta, ¿no? Le puede poner una serie de condiciones de que lo haga de esta forma o de la otra para garantizar la regeneración, pero en principio estaríamos obligados a darle permiso de corta. Entonces, bueno, ya desde eso, como digo, ya desde finales de los 80, bueno, por una toma de conciencia, no por el valor, digamos que esta toma de conciencia del arbolado, de los valores del arbolado trasmocho, ¿no? Yo creo que es más reciente, por lo menos por parte de la Diputación, ¿no? O de forma más extensiva, vamos a decirlo, pero es verdad que por criterios a veces de criterios ecológicos de protección del suelo o muchas veces criterios paisajísticos, desde finales de los 80, pues bueno, en Diputación se van, cuando se consideraba que un arbolado cuyo propietario pedía el permiso de corta reunía una serie de valores, bien valores ecológicos, paisajísticos o naturalísticos, se le deniega el permiso de corta. Entonces, bueno, ya desde finales de los 80 ya son 20 años y bueno, son más de 115 expedientes los que se han gestionado, casi 200 hectáreas y de esas, no, más de 200 hectáreas, son más de 300 hectáreas, pero de esas, más de 170 hectáreas son de arbolado trasmocho. No, yo creo que eso, bueno, sí que viene a reflejar cómo es un tipo de arbolado que inconscientemente, ¿no? Se le asocian una serie de valores que hacían que se considerase oportuno limitar ese permiso de corta y, en cierta forma, pues bueno, ello mismo iba generando, yo creo que, como digo, de esa forma hemos llegado a limitar la corta de 180 hectáreas de hayas trasmochas, hayas y robles trasmochas también en algunos casos,
pero yo creo que también eso tiene un efecto disuasorio, yo creo que importante también, ¿no? Entre eso y que yo creo que los propios propietarios muchas veces también tienen especial querencia hacia ese tipo de arbolado, pues yo creo que esa línea de trabajo, en lo forestal, paisajístico, vamos a decir, yo creo que ha conseguido que la corta de este tipo de arbolado no vaya a más, ¿no? O por lo menos que ha intentado minimizarlo, ¿no? Entonces, esto unido, digamos que, como digo, esta toma de conciencia viene ya de finales de los 80. Mediados de los 90, finales de los 90, yo creo que en el ámbito, vamos a decir, más institucional, técnico, forestal, ¿no? Yo creo que se va tomando conciencia, yo creo que hay, el primer ejemplo que recuerdo, hay un atlas forestal, se hizo un atlas forestal, finales de los 90, año 2000, un atlas forestal de la cornisa cantábrica, del arco atlántico, desde Galicia hasta Poitou-Charentes, en Francia. Pues cada región tenía que aportar, pues yo creo que cada región aportaba, cada comunidad autónoma aportaba dos casos a estudiar, dos tipologías de bosques a estudiar, y ya en aquel entonces, ¿no? Yo creo recordar que aquí en el País Vasco se aportaron pues dos tipologías de bosques, digamos, en ese paisaje forestal de todo el arco atlántico, y las que se aportaron aquí fueron, pues una fue el del pino radiata, eran dos cuencas, y una cuenca en la cual no había solo pino radiata, pero sí que predominaba el pino radiata, ¿no? Además de campeñas, caserios. Y el otro que se aportó fue pues, el bosque Itesasi, justo en la zona del Legutiano, ¿no? Un bosque que pertenece al Ayuntamiento de Legutiano, entre Legutiano, Ochandio y Olaeta, el barrio Olaeta está por ahí, y un bosque pues, en el que fundamentalmente es zona de trasmochos, y en cierta forma se ponía en valor, ¿no? Digamos, el arbolado trasmochos, se hablaba ya de los fósiles etnográficos vivos, y yo creo que es cuando empieza, vamos a decir, en los estamentos técnico-institucionales se empieza, hay que aportar dos bosques típicos, y uno de ellos que se aporta ya es un bosque en el que fundamentalmente hay arbolado trasmocho, ¿no? Yo creo que fue por aquel entonces también cuando ya una delegación de aquí del País Vasco pues tuvo que ir, y ya con esto voy engarzando, digamos, en el tema de las iniciativas, a la tercera iniciativa, ¿no? Al tercer marco, que es los proyectos LIFE, ¿no? ¿Y por qué los proyectos LIFE? Porque ya, era por aquel entonces también, año 2000, cuando se estaba participando pues, en un proyecto Interreg de todo el arco atlántico, y una delegación de técnicos de aquí del País Vasco, pues nos toca ir por aquel entonces pues, a unos proyectos LIFE que estaban en la Baja Sajonia, en la zona de Alemania, ¿no? Y fuimos una delegación de 4 o 5 técnicos que fuimos allí, y ya allí tuvimos noticia, aquel era un proyecto LIFE que en tema de gestión forestal para los bosques de la Baja Sajonia, que trataba de compatibilizar, pues un poquito una gestión próxima a la naturaleza, y yo creo que tampoco viene al caso, pero digamos, sí que tiene sentido porque al final ahí se engarzan, ¿no? Esos programas o esa línea de ayuda a proyectos innovadores en la comunidad en la Comunidad Económica Europea, que son los proyectos LIFE. Ahí pues tomamos contacto con un proyecto europeo también que se viene desarrollando en Inglaterra, el LIFE de New Forest. Aquellos, pues tanto a los responsables de esos dos proyectos les traemos el siguiente año aquí a Vitoria unas jornadas de gestión forestal. Y pues en una de esas visitas que se les lleva al campo para que conozcan in situ pues, estos bosques, y pues ellos mismos pues, te das cuenta de que les vas explicando de dónde vienen, y ellos mismos, tú sí que valoras esos bosques, pero en cierta forma ves que ellos los valoran aún mucho más que tú, ¿no? Vas tomando conciencia de ellos, y pues, en concreto estos, los de Inglaterra, los del LIFE de New Forest, pues nos empiezan a animar, que tendríamos que presentar un LIFE aquí, que es algo muy importante, que en el ámbito de... es cuando empezamos a tener esa relación con Inglaterra, y te vas dando cuenta que aquí, sí, pues poco a poco vamos valorando cada vez más este tipo de arbolado, y antes, yo creo que por dar órdenes de magnitud también, ¿no? Antes decía que en Guipúzcoa tenemos del orden de 150 árboles trasmochos, ¿no? Estimaciones, pero yo creo que bastante certeras o bastante aproximadas. En Inglaterra se estima que tienen en torno a 10.000 ejemplares. Y en Inglaterra los están manejando, casi a cada ejemplar le tienen puesto nombre y 8 apellidos casi, ¿no? Y casi hay un técnico encima de cada ejemplar para... ¿no? Y eso, pues cuando les traes a esos técnicos que están allí, ¿no? En cierta forma, en ese sentido, nos llevan la delantera, ¿no?
le estás aquí y ves que se les ponen los ojos como platos, ¿no? Y dices, oh, pero ¿no? Se sorprende de que se hayan mantenido tantos, de que estén la distribución que tienen. Bueno, nos hacen hincapié en la suerte que tenemos, ese papel tan importante que juegan como árboles viejos, todo eso, ¿no? Al final, y de cierta forma, ahí se empiezan a entablar una serie de relaciones que, bueno, que al final nos permiten tener una cierta transferencia de conocimiento y, de cierta forma, también muchas veces, ¿no? a esa valoración o toma de conciencia que decía, que yo creo que es muy importante, a que coja otra velocidad o a que dé saltos cualitativos, ¿no? Y, en cierta forma, bueno, pues al final, animados por ellos, y es cuando empezamos a dar forma, y es cuando el año 2002, es cuando empezamos a dar forma, ya en la Diputación de Guipúzcoa se empieza a dar forma, pues, a un primer proyecto LIFE, ¿no? Un primer proyecto LIFE que se centra fundamentalmente en el Parque Natural de Peñas de Haya y que es bastante más amplio, que no se centra en los arbolados trasmochos, ¿no? Es más amplio. Yo creo que tiene dos ejes de actuación. Uno es el ámbito de la gestión forestal y actuaciones en materia de gestión forestal innovadoras, ¿no? Desde el punto de vista de tratar de incrementar la biodiversidad forestal, hacer una estructura del bosque más compleja, pero bueno, tiene diferentes actuaciones, pero una de ellas sí que se centra en el hayedo de Oianlecu y en árboles trasmochos. Y bueno, yo creo que es un proyecto LIFE que lo venimos gestionando durante 4 años. Yo creo que son proyectos muy complejos, desde Europa con un control muy intensivo, ¿no? Yo creo que hemos tenido incluso una visita del Tribunal Económico Europeo, que es a título anecdótico, pero tengo que decir, pero cuando se enteraron en la Hacienda guipuzcoana que el Tribunal Económico Europeo había estado, el Tribunal de Cuentas Europeo había estado en la Diputación, pero bueno, yo creo que por ejemplo, son proyectos que desde Europa también se gestionan de forma muy escrupulosa, ¿no? Es un proyecto muy complejo que nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, pero al final también, cuando pasa, luego te va dejando mucha satisfacción, ¿no? Y en concreto no solo satisfacción, sino que genera dinámicas. Y bueno, una de ellas es la que dio pie a decir, bueno, a que nos planteásemos, según aquel proyecto ya lo teníamos encauzado, estaba entrando en sus fases finales, pues ya nos fuimos planteando, oye, y vamos a continuar cambiando técnicos, porque como decía, los técnicos que están en un proyecto de estos terminan un poco quemados por toda la burocracia y la complejidad que es la gestión de proyectos de estos, pero en general sí que iba dejando un pozo muy positivo en todo el estamento técnico y en el servicio forestal en el servicio forestal en general. Y fue cuando nos planteamos, oye, una de esas dinámicas que hay en marcha, y dijimos, bueno, y en concreto con la Arbolado Trasmocho, ¿por qué no nos planteamos un proyecto LIFE que aborde un poquito, que se centre exclusivamente en el arbolado trasmocho en Guipúzcoa, ¿no? Y como decía antes, ¿no? Yo creo que con el arbolado trasmocho en Guipúzcoa pues tenemos una gran suerte, pero tenemos un gran reto también. Antes decía que estos árboles, pues yo creo que están muy vivos, están en continua evolución, juegan un papel muy importante para la biodiversidad, pero cuando viene un vendaval cada año fuerte, pues se van cayendo algunos árboles. Digamos que digamos que no se pueden conservar esos árboles. Digamos que es inevitable que arbolados trasmocho de este se vaya cayendo, vayan desapareciendo bosquetes, pero bueno, sí que tenemos un reto, por un lado, de este proceso de puesta en valor de este tipo de arbolado, lo que representa, lo que nos aporta, los valores que lleva asociados, de socializar todo ese mensaje, por un lado, tratar de profundizar en los estudios, ¿no? En las distintas áreas, de tratar de rescatar en la medida de lo posible, porque llegamos a decir, la última generación de trasmochadores todavía está viva. Entonces, intentar, el rescatar en la medida de lo posible ese conocimiento, ¿no? que tienen ellos de técnicas de manejo, bueno, todo eso. Y por último, ver en la provincia de Guipúzcoa el arbolado que tenemos, ¿no? Aquel que esté en suelo público, hacer planes de gestión y vamos a decir, tratamientos experimentales con ese tipo de arbolado, ver un poquito arbolado trasmocho o bosquetes de especial interés que estén en suelo privado e intentar comprarlo en algunos casos. Y por otro lado, pues intentar, pues eso, pues también de la mano de la Asociación de Propietarios Forestales y de la mano de los propietarios forestales, pues poner en valor para que ellos mismos también, pues bueno, un poquito lo valoren y se impliquen en conservarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en concreto, pues dimos forma a un proyecto, yo creo que ambicioso, de más de 3 millones de euros,
el cual pues, nos cofinanciarían al 50% desde Europa, y luego, pues digamos, el beneficiario y socio fundamental sería la Diputación Foral de Guipúzcoa, que pone prácticamente 1.300.000 de ese 1.500.000 restante que hay que poner aquí ¿no? por los socios de aquí, pero también tratamos de implicar a, bueno, pues a otros socios locales como son Itxasmendicoy, Aranzadi, ¿no? Un poquito, incluso varios ayuntamientos aquí, ¿no? para el desarrollo de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tuvimos la suerte de que este proyecto saliese adelante, ¿no? Yo creo que en gran medida, pues bueno, como decía, el antecedente también del proyecto LIFE de Peñas de Ayas, que yo creo que dejó pues un pozo muy bueno en nosotros mismos, pero también yo creo que en los técnicos que hacían el seguimiento por parte de Europa, ¿no? Que incluso era un proyecto muy complejo, pero incluso recibimos una mención expresa por parte de Bruselas y nos invitaron a un seminario ahí en Bruselas, pues bueno, de los mejores proyectos LIFE en tema forestal de los últimos 10 años, ¿no? Yo creo que esos antecedentes, pues yo creo que nos ayudaron a que este segundo proyecto LIFE pues saliese adelante, ¿no? Yo creo que no suele ser nada sencillo, porque los proyectos LIFE, como decía, yo los sé, un orden de magnitud, ¿no? Y en este caso no sé, pero en el anterior proyecto LIFE, en el de Peñas de Aya, en todo el ámbito europeo se presentaron 250 proyectos, ¿no? Entonces, y son de concurrencia competitiva, y no son como fondos regionales que se reparten más o menos en base a equilibrios. Se presentan 250 proyectos y salieron en torno a 30 solo, ¿no? Yo creo que tiene que ser proyectos bastante bien centrados, y no es muy complicado que una región en torno a una temática muy parecida consiga de forma consecutiva 2 proyectos, ¿no? Yo creo que hay, encima, y sin tener un icono en tema de conservación de la naturaleza, como puede ser el oso, el lince o especies de estas, es muy complicado, es muy complicado. Nosotros, además, aunque nuestro objetivo final son los ayeros trasmochos, pues en cierta forma hemos tenido que hacer una labor didáctica o pedagógica muy importante con los, ¿no? Vamos a decir, con los técnicos en el ámbito europeo, porque claro, el Haya Trasmocha para la Red Natura 2000, para Europa, no es nada importante desde el punto de vista de patrimonio de la biodiversidad, ¿no? Desde el punto de vista naturalístico, el Haya Trasmocha no es un árbol más. Ahora, es cierto que, como decía antes, el papel ese especial que juegan como nichos ecológicos específicos, como el papel que juegan como arbolado viejo, ¿no? Hacen que lleve asociados muchas especies, pues especies de líquenes, briófitos, insectos saproxílicos, quirópteros, pero fundamentalmente nosotros a lo que nos hemos agarrado es a los insectos saproxílicos, ¿no? Y en concreto hay 4 especies, bueno, yo creo que son la Rosalia alpina, la Asmoderma eremita, el Lucanus cervus y el Cerambis cerdo, que bueno, que yo creo que son nombres muy, para los que no son expertos en insectos y los que no están algo metidos ¿no? Vamos a decir, en conservación de la naturaleza, pues son nombres que suenan a chino, pero vamos a decir que son, bueno, pues quirópteros, insectos insectos saproxílicos, pues escarabajos de gran tamaño en gran medida, que se alimentan de la madera en avanzado estado de pudrición, y que digamos que han sido lo que hemos tenido que poner por delante en este proyecto europeo, siendo nuestro objetivo final el arbolado trasmocho. Pues digamos, el proyecto en sí mismo, este proyecto LIFE, pues tiene un nombre muy enrevesado de, pues eso, pues conservación de los hábitats de Asmoderma eremita y Lucanus cervus, pero bueno, con esto os quiero explicar que es cierto que al final, bueno, que se ha tenido que hacer un trabajo importante, y bueno, al final este proyecto en estos momentos está en marcha y lleva ya, pues bueno, se lanzó a mediados del año pasado, y bueno, como os decía, es un proyecto que tiene 3 ejes fundamentales. Uno es el de ahondar, vamos a decir, o profundizar en el conocimiento, pero en el conocimiento en sentido amplio, ¿no? En sentido amplio, tanto desde la perspectiva de técnicas, más etnográfica, de técnicas de manejo, ¿no? Que se hacía hasta que hace 50 años se dejó de trasmochar, ¿no? Incluso a ponerlas en práctica otra vez, ¿no? Luego, un segundo eje y muy importante es la puesta en valor y socialización de los beneficios y valores asociados a este tipo de arbolado, y el tercero es el de hacer planes de gestión, o un poquito desde la responsabilidad que nos toca como Diputación en montes públicos, ¿no? Definir objetivos a largo plazo, vamos a decir, ¿no? Cuando decimos, bueno, nosotros, y no vamos a engañar, es imposible conservar, es imposible que una administración se comprometa a conservar, ¿no? Los bosquetes arbolado trasmocho en la extensión que tienen hoy en día, ¿no? Porque supondría unas cantidades ingentes de dinero
que yo creo que a día de hoy, por lo menos, y en el contexto socioeconómico que estamos, pues yo creo que sería contraproducente siquiera el plantearlo, ¿no? Pero yo creo que sí que también tenemos la responsabilidad de hacer unos planteamientos, pues bueno, un poquito, bueno, decir, bueno, por un lado, sí comprometernos a aquellos bosques, a aquel arbolado trasmocho que esté en terreno público, que ya es el 30% de ese que tenemos hoy en día. Y a comprar 300 nuevas hectáreas de hayedos en zonas que nos parezcan especialmente interesantes y que quieran vender. Esa es otra parte. Pero si no quieren vender, pues tampoco es malo, porque también hay un... Y el tercer eje importante es esa puesta en valor que se quiere hacer, esas socializaciones que, bueno, como decía antes, yo creo que hay muchos propietarios que les tienen un cariño especial, un apego especial a este tipo de arbolado, pero muchas veces no saben exactamente el porqué, pues explicarles por qué, o sea, poner en valor, porque yo creo que eso pues también tiene un efecto beneficioso, ¿no? Que ellos valoren eso que tienen, ¿no? Que a corto plazo no les redunda en un beneficio económico. Bueno, eso también, pues a medio o largo plazo, pues habrá que ir estudiando, ¿no? Según se van implementando desde el ámbito europeo fondos específicos de conservación de la naturaleza, pues que habrá que intentar que también redunden en beneficio de esos particulares que se comprometen por conservar este tipo de arbolado, ¿no? Y lo que decía, pues yo creo que el gran reto que tratamos de dar respuesta con esta iniciativa, con este proyecto LIFE, es en cierta forma, bueno, que se va a desarrollar, se me ha olvidado, fundamentalmente en estos espacios, porque los proyectos LIFE se tienen que desarrollar en espacios de la Red Natura 2000, y bueno, en este caso lo desarrollaremos en los 3 parques naturales, bueno, en los 4 parques naturales de Guipúzcoa, más el DIC de Hernio-Gazume, pero el gran reto que queremos, o la gran pregunta a la que le queremos dar una respuesta es, a ver, desde Diputación de Guipúzcoa a medio y largo plazo, ¿qué compromisos adoptamos, ¿no? Somos conscientes que es imposible comprometernos con el todo, pero ¿qué compromisos tomamos, ¿no? En estos parques naturales, en estos espacios, en terrenos públicos, en comprar nuevos terrenos, en poner en marcha prácticas de trasmocheo. El otoño pasado, pues bueno, aquí mismo hay, y yo creo que a lo largo de este curso vais a poder ir a ver, ¿no? En importantes superficies hemos entrado a trasmochar de nuevo. Y bueno, cuando trasmochas, el paisaje que te encuentras es bastante impactante. Al principio mucha gente nos ha preguntado, nos ha criticado, luego vas dando explicaciones de por qué, porque bueno, al final en esa transferencia de conocimiento que os decía desde los ingleses y gente, bueno, ingleses y suecos también, que en Suecia también hay asociaciones importantes que vienen trabajando hace años el tema de los trasmochos, y pues está demostrado que el hecho de trasmochar este tipo de arbolado hace que cojan nuevo vigor y hace que se prolongue la vida de estos ejemplares, ¿no? Entonces, bueno, por un lado, estamos volviendo a trasmochar, ¿no? En diversas zonas. Pues se ha hecho en Aralar, en la zona de Picuta, por donde está el dolmen de Gentillarri, se ha trasmochado aquí en 2 zonas, en el Monte Artía y también en el bosque Turrigorri. Bueno, se viene haciendo. Entonces, bueno, yo creo que esa es otra línea de trabajo muy importante, y eso lo que queremos, como insisto, lo que buscamos con este proyecto es a medio y largo plazo, lo que decía, ¿no? Ese compromiso, esa línea de trabajo que venimos desarrollando, el darle una planificación y una proyección a medio y largo plazo, ¿no? En el ámbito de Guipúzcoa y en el ámbito de las competencias de la Diputación, ¿no? Y bueno, no sé, yo creo que con esta reflexión o con este proyecto, ¿no? Yo creo que, bueno, igual de forma un poco más detallada las acciones concretas que hay en este proyecto, pero bueno, yo creo que además yo creo que hay otra charla, porque el responsable, el director de este proyecto en Diputación, que es Valentín Mugarza, yo creo que también es ponente en estos cursos, o sea que tampoco tiene sentido, pues insisto, ¿no? Que mi charla ha sido más de vamos a decir, el englobar, ¿no? Lo que es este curso y cómo se relaciona con esa línea de trabajo que, como decía, desde hace 20 años venimos desarrollando en Diputación, darle sentido y explicaros pues un poquito a grandes rasgos, ¿no? Yo creo que Valentín explicará este proyecto más en detalle y seguramente distintos comentarios en distintas áreas que he dicho yo de forma un poco somera y sin excesivo rigor, vendrán luego profesores expertos en la materia que os lo van a desarrollar. Pero yo creo que sí que he hecho un repaso un poquito general, ¿no? De lo que representan las áreas trasmochas en Guipúzcoa y cómo venimos trabajando con ellas, con qué intencionalidad y con qué objetivos, ¿no? Y no sé, si tenéis alguna pregunta que os pueda responder, pues os puedo responder con gusto.
proceso de hayas agonizar, o sea, hayas, digamos, jóvenes que por primera vez se trasmochan o se retrasmochan? Se está haciendo experimentos un poquito con todo. Se ha hecho, en concreto, cerca de Oianlecu, se ha hecho en una con una plantación joven de hayas que tenía en torno a 25 años, con Pagol y Zarrag, ¿no? Y ahí se ha hecho eso, pues, sobre un hayedo joven, ¿no? Digamos que se trasmocharían por primera vez. En otros muchos casos se ha hecho sobre hayedos ya trasmochos y se han hecho pues, diferentes pruebas, unos de forma más intensiva, menos intensiva, y asesorados por expertos en la materia, aplicando una serie de técnicas, otras técnicas, bueno, haciendo guía de... Bueno, yo creo que se han hecho todo tipo de prácticas, pero cuando venga Valentín Mugarza eso os lo explicará con más detalle. Creo que se ha hecho eso en superficies importantes, pero eso, encima se ha buscado eso, hacer en diferentes... Porque tiene una función también pedagógica, pero fundamentalmente eso tiene una función experimental, ¿no? Experimentar en distintos tipos de bosques, distintos tipos de técnica, ¿no? Pues, y también con el objetivo final de revitalizar este tipo de bosques también, ¿no? Porque, bueno, parece estar comprobado ya que el trasmochar este tipo de bosques que ya son trasmochos los revitaliza. Y por otro lado, hacemos también nuevas zonas de trasmocho. Al final, lo que tú comentabas, en concreto, pues eso se ha hecho en un parque natural y, bueno, dentro de un monte de utilidad pública en Peñas de Aya. Pero sí, bueno, yo creo que es ir haciendo pruebas de estas y ir haciendo, pues eso, también nuevos trasmochos y, bueno, las hectáreas exactas tampoco os puedo decir, yo creo que son superficies importantes, Yo conozco 4 o 5 emplazamientos en los que se han hecho y, bueno, yo creo que 2 o 3 hectáreas en cada caso y, bueno, y es bastante impactante además. Cuando vas para el sitio, si no te explican el por qué, se han puesto carteles también tratando de explicar, pero incluso ha habido quejas de gente, pero claro, como decía antes, son paisajes que la gente aprecia mucho y de repente van y el encontrarse, pues yo no sé, pues en concreto en el caso de Alar o aquí en Oñati y Turrigorri, pues incluso hubo que salir con el ayuntamiento pidiendo la crónica, pues oye, que explicase, porque había mucha gente que se estaba quejando. Oye, pues bueno, pues explicar el por qué, que no estábamos destrozando ese bosque tan querido, sino que, bueno, que se estaba tratando de reproducir lo que se hacía y de revitalizar además ese bosque, ¿no? Un ejemplo concreto es en el caso de Alar, es verdad que, bueno, yo creo a la hora de elegir los sitios se han ido teniendo en cuenta un poquito todo, ¿no? La parte pedagógica que tienen que tener, bueno, el impacto paisajístico lo tiene desde el punto de vista que muchas veces la gente, el paisaje también lo percibe con una postal fija, ¿no? O una postal estática, pues el ir allí y de repente en el entorno del Dolmen de Gentillar, no sé si conocéis la zona aquella, pues unas zonas de trasmochos, pues de repente pues una hectárea de trasmochos, el desmochar todo otra vez, pues es impactante, pero bueno. Sí, como te decía, yo creo que hay estudios de eso. En Inglaterra lo vienen haciendo estudios de hace muchos años. Y, hombre, yo creo que la parte tiene su lógica. Al final, al trasmochar otra vez, si no trasmochas, digamos que las partes, y fundamentalmente, incluso desde la parte biomecánica, la parte más débil de ese árbol trasmocho está más ¿no? en el cogollo ese del cual salen. Entonces, ya las hayas trasmochas que desde hace 50 años no se han trasmochado, en esa parte central del cogollo es donde tienen las pequeñas grietas, pequeñas zonas de pudrición. Las ramas que se han ido desarrollando vienen teniendo un porte, un peso muy importante, de ahí se van rompiendo. En cambio, de la otra forma, tú al quitar esas ramas, digamos que los brotes nuevos que salen de ahí, pues bueno, yo creo que hacen que soporten menos peso ahí, entonces se van rompiendo menos. Y bueno, yo creo que el proceso sigue, pero es más lento. Pero vamos, eso está, y yo creo que aquí el que más os va a poder hablar de ese tema es, yo creo que, no sé si son Valentín Mugarza y Bai Portu, ¿no? Que yo creo que se van a centrar uno fundamentalmente en el proyecto LIFE y el otro va a hablar más en específico, vamos a decir, de toda los valores naturalísticos asociados a este tipo de arbolado, y eso os explicarán más en detalle. Han estado en Inglaterra un par de veces, conocen los estudios, os lo explicarán más en detalle. Ha pedido
talar y desde la administración se le niega, luego ese propietario recibe algún dinero. Sí. Se hace, por eso es un programa, ahí se ha gastado casi 700.000 euros estos últimos 20 años y sí, es una línea, claro, si de repente todos los propietarios nos pidiesen de golpe, no habría dinero para compensar, o sea, para compensar esa limitación de corta, pero sí se hace, pues se hace el cálculo del lucro cesante de esa limitación de corta y se proyecta a 20-25 años y se indemniza. No sé, vienen a ser, pues yo qué sé, pues por cada hectárea no sé, son 5.000, 6.000 euros. Entonces, no le compra. Se plantea muchas veces a ver si quiere venderlo, pero como digo, muchas veces no se quiere vender. Se plantean diversas opciones. Hay casos en los cuales, y yo creo que cada vez más, y es lo que hay que intentar trabajar, que muchas veces son propietarios que realmente valoran ese tipo de bosques y un poquito, pues, aportarle conocimiento para que los valore más, para que el porqué de esas técnicas de manejo y que él mismo se implique en conservarlo como una y otra trasmocho. Eso es lo ideal, porque como digo, no hay dinero para comprar todas esas manchas. O paulatinamente se está intentando, pero bueno, pues sería muy complejo. Hay que intentar también que eso, pues, hay muchos propietarios de esos que están concienciados, porque son manchas de hayedo que tampoco son muy grandes muchas veces, en las proximidades de caseríos. Entonces, lo ideal es que el propio propietario lo valore, lo estime y se comprometa a mantenerlo. Y por un lado está esa línea de limitaciones al derecho de corta y por otro lado estaría, pues lo que digo, pues al final, según se vaya desarrollando, pero esto también que desde el ámbito europeo, pues se va diciendo muchas veces que se van a habilitar fondos específicos para la conservación de la naturaleza, pero no se termina de desarrollar. Lo lógico sería que también, según esa materia se vaya desarrollando, pues que también un propietario que se comprometa a mantener ese hayedo, pues que también tenga algún contrato territorial que le compense en cierta manera, ¿no? No sé si... Bueno, tampoco va a ser nunca igual como tener ese terreno en explotación más intensiva, pero sí lo ha conservado hasta hoy en día también, y como digo, muchas veces son bosquetes pequeños, yo creo que el objetivo es más ponerlo en valor, ¿no? Realmente sepan el por qué es tan importante, que más allá de esos valores intangibles a los cuales se les asocia, que yo creo que sí que tiene también, ¿no? Eso es una parte importante, pero que lo valoren también desde el punto de vista naturalístico, ¿no? Son las dos. Ese es el intento, por lo menos. Desde el punto de vista científico, ¿tenéis algún estudio sobre posibilidades, un crecimiento y demás? Lo digo para enfocarlo sobre el tema de ordenaciones, como la que había monte bajo, monte alto, monte alto, una especie de aprovechamiento del monte trasnochado desde ese punto de vista que ajustaba los crecimientos y demás. No, yo creo que en ese sentido no hay gran cosa. Es verdad que, bueno, ahora también cuando están haciendo estas experiencias, pues yo creo que eso, y como insisto en que Valentín Mugarza vendrá a explicarlo, yo creo que lo están haciendo con una planificación, con unos objetivos, ¿no? Con un tipo de arbolado. Creo que hay, no hay esas tablas a las que tú te refieres pero bueno, tienen información de partida para diseñar cómo hacerlo, para ver que, ¿no? Y bueno, el objetivo final es sistematizar también en cierta forma, ¿no? Esas prácticas de manejo, ¿no? Que ahora se van haciendo de forma experimental, ¿no? En diferentes tipos de arbolado, diferentes superficies, diferentes zonas. Bueno, con esta experiencia se va recogiendo también, como tú dices, para poder planificar. No tanto con objetivo de ver un poquito la producción en leñas o en madera que puede tener, porque tampoco no se plantea, digamos, poner en producción zonas, pero porque en gran medida... pero bueno, sí para tratar de sistematizar y buscar una serie de objetivos. Bien, más que producción en leñas o madera, será, pues bueno, diferente tipo de arbolado, como digo, más buscando nichos o ecosistemas concretos desde el punto de vista de la biodiversidad forestal. Más, pero bueno. Pero yo creo que esa es una parte importante, porque desde ese punto de biodiversidad forestal también, ya antes decía, ¿no? Este tipo de árboles, pues... Cuando decimos que son nichos ecológicos específicos, eso se puede estudiar. La importancia que tiene el que tengan rendijas de este tipo, o cavidades más grandes, o pequeñas pozas de agua, o que le salgan una serie de líquenes. Y eso se puede ir a buscarlo luego. Se pueden hacer esas hendiduras, entonces yo creo que se está trabajando en esa línea también, ¿no? Digamos, trabajar de forma activa en construir esos nichos ecológicos que son importantes para la biodiversidad, ¿no? Sí, no me refería tanto a tema productiva a tope, sino por ejemplo esos turnos de actitud donde a partir de aquí ya, si llega la temperatura, estamos dando cosas baratas más que... Sí.
Eso, existen estudios, incluso se han hecho en el anterior live de Peñas de Haya, se han hecho tanto en Oianlecu como en los bosques de Añarbe, se han hecho ese tipo de estudios, existe información ya, no que venga a Inglaterra, sino estudios de aquí mismo, porque yo creo que ya son 6-7 años en los cuales se viene trabajando, yo creo, de forma sistemática en el tema, con técnicos de aquí, con estudios de aquí, vamos. ¿Se contemplan también, digamos, motivos etnográfico-históricos? ¿Se contemplan líneas de investigación? No. Carboneras, explotaciones. Sí se plantea hacer carboneras, sí, cosas de esas sí. Hay, tanto en Oiarzun como aquí en Oñati, se plantean hacer chundarras o carboneras nuevas, sí hay cositas de esas. Al principio cuando te decía que no, es porque fundamentalmente en el tema de estudios, los proyectos LIFE encima son proyectos de conservación de la biodiversidad, de Life Naturaleza en concreto. Entonces, bueno, a ver, por un lado sí, de la mano de Álvaro Aragón, y se está tratando de profundizar un poquito a la hora de recopilar fundamentalmente, de no perder lo que decía, de estar con algunos trasmochadores, con gente relevante, ahí se está haciendo algo, pero fundamentalmente luego la carga fundamental va a otro tipo de estudios, pero sí, yo creo que se ha tenido intención y en la medida de lo posible se han metido cosas, pero como te decía, son proyectos en los que luego los auditores y demás tienen que ver pero sí hay algunas cositas, tanto en el tema de estudios, más a nivel de recopilación, no tanto de abrir nuevas vías de investigación, porque eso no lo cubriría tanto este proyecto, como a la hora de hacer chondarras y demás sí que hay cositas. Y bueno, luego lo que digo también, el mero hecho de poner en práctica alguna de esas técnicas viejas, pues asesorados por los máximos expertos en la materia, pues también tiene también parte de esa, ¿no? Yo creo que tiene, desde el punto de vista etnográfico, tiene su interés, ¿no? De poner en práctica en casos concretos. Sí. O sea, no es el objetivo, como decía, el objetivo final de este proyecto son esos bichitos. Pero sí que de forma tangencial se está intentando el trabajar todo eso. Dos en concreto, Osmuderma eremita y Lucanus cerrus, creo. No, Rosalía de Pina, perdón. Sí. ¿Cómo se llaman esos dos insectos? Osmuderma eremita. Bueno, luego te paso si quieres el nombre, sí. Yo te diría en torno a, bueno, también me pongo un poquito con ese rigor no excesivo que antes he dicho, ¿no? No soy un experto en la materia, pero yo 250, 300 años, yo creo que ya se han localizado trasmochos de esas edades. Hay uno espectacular, y si tenéis, no sé si vais a tener ocasión de ir a verlo, justo aquí, está en la parte de la Besa, pero justo aquí al otro lado, justo enfrente, aquí al otro lado, en los bosques de Zalduendo, por ahí, hay un bosquete espectacular. Eso encima son robles. Pero bueno, no sé, yo creo que en torno a esos 200, 300 años, yo creo que es relativamente habitual. No es tan... Esos van mucho más allá, esos incluso, yo creo que les he oído hablar de 400 años, pero bueno, yo creo que esos son más excepciones. Yo creo que el grueso estarán en torno a 120, 150, 200 años el grueso. Y de más de 200 también yo creo que es habitual encontrar. Aquí, justo aquí enfrente en Oñati, aquí hay dos ejemplos concretos. Aquí tienes un hayedo, el Iturrigorri encima, incluso fundamentalmente no son ya trasmochas, es más monte bajo, se gestionaba más como monte bajo, pero hay zonas de trasmocho más joven, ¿no? de en torno a 80, de 100 a 150, 200 años, y luego hay otra zona ahí justo aquí enfrente, en la zona de Artía, ¿no? Ahí tienes dos, de 250 a 300 años ya andarán. Yo creo que tienes... Por el diámetro, hombre, eso es una pista importante, pero donde sabes es haciendo un estudio, o sea, cuando
cuando caen haciendo un corte ya ahí se puede hacer una estimación mucho más certera. Pero claro, luego ahí sí que hay una correlación y los que andan más o menos, y no se equivocan tanto, estamos hablando con más o menos 30, 40 años, yo creo que ahí sí que el ojo, simplemente a ojo, andan finos. Y yo, sin ser experto también, creo que con más o menos 50 años, bueno, ahí se anda. Pero bueno. Bueno, no sé, yo creo que va a ser un curso o sea, va a ser un curso muy interesante. El profesorado que hay, yo creo que es un profesorado en cada materia, yo creo que es gente experta en la materia, y además yo luego creo que las prácticas que han puesto, las prácticas sobre el terreno, un poquito van a ir muy de la mano de este proyecto LIFE, y yo creo que van a ser cosas muy interesantes. O sea que, bueno, a ver si el curso os es provechoso. Vale. Por centrarnos un poco y aproximarnos en materia de políticas públicas y activas de conservación y de fomento de árboles trasnochos. Y bueno, y sin más dilación, pues informaros, bueno, a los participantes, a las personas que vais a participar en el curso, pues que a lo largo del día vais a recibir, bueno, una carta de invitación y bienvenida, y que se os informará también de unos passwords y claves para entrar en la plataforma del curso, y podréis empezar también la parte online del curso. O sea que, sin más dilación, pues eskerrik asko.